Ella golpeó a mi hijo en plena cena familiar. Y llamé a la policía. Nadie gritó, a nadie se levantó, solo una mano adulta golpeando el rostro de un niño, y toda una familia esperando que yo me callara, a la mesa donde aprendimos a callar. La casa de mi madre siempre olía igual cuando había una comida familiar, una mezcla densa de guiso caliente, muebles viejos y algo más difícil de nombrar, como un pasado que se quedaba pegado a las paredes aunque nadie lo mencionara. Era una casa amplia, demasiado grande para una mujer que había pasado media vida sola, pero perfecta para reunir a una familia que solo se encontraba para fingir normalidad. La mesa del comedor era larga, de madera oscura, con marcas que nadie se atrevía a lijar porque pertenecían a los abuelos. Sobre esa mesa se habían celebrado bautizos, cumpleaños, funerales con comida abundante y silencios todavía más abundantes. También se habían sellado pactos invisibles: no discutir delante de los mayores, no contradecir a Carmen, no airear los problemas. Mi tía Carmen ocupaba la cabecera como si fuera un trono que nadie cuestionaba. Era la mayor de los hermanos, la que siempre sabía lo que había que hacer, la que corregía, la que imponía orden. Nunca tuvo hijos, pero eso no le había impedido sentirse autorizada para educar a los de los demás. Nadie la llamaba violenta. Decían que era estricta, de carácter fuerte, duatra pepoca. Las palabras suavizaban los hechos. Yo llevaba años evitando esas reuniones. Me había ido joven de casa. Había aprendido a construir una vida con límites, y aún así, cada vez que volvía, algo dentro de mí se encogía. Esta vez había aceptado, por insistencia de mi madre, que llevaba semanas repitiendo que Mateo debía conocer a su familia, que no era sano crecer lejos de los suyos, que los rencores se curaban compartiendo mesa. Mateo tenía 7 años. Era un niño atento, sensible, de esos que hacen preguntas incómodas, porque todavía no han aprendido a callar. Desde que entramos en la casa, noté que estaba tenso. Miraba demasiado, hablaba poco, se quedaba cerca de mí, como si el espacio no le perteneciera. Mamá, me dijo en voz baja, mientras nos sentábamos, ¿por qué todos hablan como despacio? No supe qué contestar de inmediato. Pensé en decirle la verdad, pero la verdad era demasiado compleja para un niño, porque a veces los adultos creen que así no pasan cosas. Respondí al final. Carmen dio la orden de sentarse sin levantar la voz. Nunca levantaba la voz. No le hacía falta. Su autoridad estaba hecha de costumbre y miedo antiguo. Los platos se sirvieron, el vino empezó a circular, y durante unos minutos todo pareció normal. Risas cortas, comentarios sobre el trabajo, sobre el tiempo, sobre lo rápido que crecen los niños. Mateo cogió la cuchara, con cuidado exagerado. Yo observaba cada gesto, consciente de algo que no sabía nombrar, una alerta instalada en el cuerpo. Cuando la cuchara resbaló de su mano y golpeó el plato con un sonido seco, sentí cómo se tensaba el ambiente. Eso no se hace, dijo Carmen. En la mesa se está quieto. Mateo se encogió. Perdón, murmuró. Puse mi mano sobre la suya. No pasa nada, cariño. Fue entonces cuando ocurrió un movimiento rápido, preciso, casi automático. La mano de Carmen cruzó el aire y golpeó la mejilla de mi hijo. No fue un golpe fuerte, no dejó marca inmediata, pero fue un gesto cargado de poder, de costumbre, de una violencia aprendida y normalizada. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mateo se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, como si no entendiera lo que acababa de pasar. No lloró enseguida. Primero buscó con la mirada una explicación, un adulto que desmintiera lo ocurrido. Así aprenden, dijo Carmen con calma. Un cachete a tiempo evita males mayores. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no fue ira inmediata. Fue una claridad brutal. Recordé mi propia infancia, mis mejillas ardiendo, las frases que justificaban lo injustificable, la sensación de que el amor siempre dolía un poco. Me levanté despacio, noté que me temblaban las piernas, pero la voz me salió firme. No vuelvas a tocar a mi hijo, dije. Carmen me miró como si yo hubiera cometido una falta grave. No exageres, respondió. No seas dramática. Mateo empezó a llorar entonces, un llanto contenido que me atravesó el pecho. La cena se ha acabado. Dije, nos vamos. Si no sabes educar, replicó Carmen, no traigas al niño. Fue en ese instante cuando
Entendí que no habría disculpas, que nadie iba a intervenir, que el silencio era la respuesta colectiva. Saqué el teléfono del bolso. ¿Qué haces?, preguntó mi madre, pálida. Llamar a la policía. Las palabras flotaron en el aire, pesadas. Carmen soltó una risa breve. Incrédula. ¿Estás loca?, dijo. Por un cachete, marqué el número con una calma que me sorprendió. Mientras esperaba, nadie habló. El miedo empezó a cambiar de lugar. Cuando llegaron los agentes, el comedor parecía un escenario congelado. La comida servida, las copas a medio llenar, un niño con la cara roja. Mi tía golpeó a mi hijo. Dije, delante de Carmen intentó imponerse. Habló de familia de costumers, de exageraciones modernas. Uno de los agentes se agachó frente a Mateo. ¿Te duele?, le preguntó. A Mateo asintió, luego me miró antes de señalar a Carmen. Buscaba permiso. Eso me dolió más que el golpe. Cuando se llevaron a Carmen esposada, no sentí alivio. Sentí vértigo. Sabía que nada volvería a ser igual. Y aún así, por primera vez, no dudé de haber hecho lo correcto. Llamar a la policía no borra el miedo. Salimos de la casa cuando ya era de noche. El aire frío me golpeó la cara como si intentara despertarme de algo que todavía no había terminado. Mateo caminaba a mi lado, en silencio, con la cabeza gacha. No lloraba. Ese silencio infantil me preocupó más que cualquier berrinche. Era el silencio de quien está procesando algo que no entiende, pero que intuye como grave. El coche estaba aparcado a media manzana. Cada paso se me hacía largo, pesado. Sentía las miradas de los vecinos detrás de las cortinas, la curiosidad mezclada con juicio. En barrios como ese, la policía no pasa desapercibida, mucho menos cuando entra en una casa respetable. Mateo subió al asiento trasero sin decir palabra. Cerré la puerta y me quedé unos segundos apoyada en el coche respirando hondo. Las manos me temblaban. Ahora sí, no durante la llamada, no frente a Carmen, sino después. El cuerpo siempre va por detrás. Mamá, dijo Mateo desde dentro, ¿la tía se va a quedar en la cárcel? La pregunta me atravesó. No lo sé, cariño, respondí con honestidad, pero lo importante es que nadie tiene derecho a pegarte. Arranqué el coche. Mientras conducía, los recuerdos empezaron a aparecer sin permiso. No eran imágenes claras, sino sensaciones, el sonido seco de una bofetada, el ardor en la piel, la vergüenza. Yo también había aprendido a no llorar delante de Carmen, a bajar la mirada, a pedir perdón sin saber exactamente por qué. Mateo apoyó la frente en la ventana. Su respiración era irregular. ¿Hais algo mal?, preguntó de nuevo. Tuve que parar en un semáforo para poder contestar sin que se me quebrara la voz. No, dije, no hiciste nada mal. Nada. Llegamos a casa tarde. Le lavé la cara con cuidado, como si el agua pudiera borrar algo más que el enrojecimiento. Le preparé la cama. Me senté a su lado hasta que se durmió. Tardó más de lo habitual. Se despertó varias veces sobresaltado. Esa noche no dormí. Al día siguiente empezó lo que nadie te explica cuando decides romper el silencio: las llamadas, los mensajes, los reproches, envueltos en preocupación fingida. Mi madre fue la primera. ¿Cómo pudiste hacer eso?, me dijo. La policía, Lucian, eso no se hace. Lo que no se hace es pegarle a un niño, respondí. Es tu tía, insistió. Nos estás exponiendo a todos. Ahí entendí algo importante. El problema no era el golpe, era la denuncia. Durante días, el teléfono no dejó de sonar. Primos, tíos, incluso personas con las que apenas tenía relación. Todos parecían más preocupados por la imagen familiar que por la cara de mi hijo. Antes se arreglaban las cosas en casa, me dijo una prima. Antes también se aguantaban muchas cosas, contesté, y yo no pienso hacerlo. Mateo empezó a cambiar. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Me preguntaba si la policía podía volver. En el colegio, la profesora me llamó para decirme que estaba distraído, que no participaba como antes. Pedí cita con una psicóloga infantil. La primera sesión fue durante. Mateo apenas habló. Dibujó una mesa grande, con muchas sillas, y una figura pequeña apartada. ¿Quién es este?, le preguntó la psicóloga. Yo, respondió él. En ahí, nadie me mira. Yo me mordí los labios para no llorar. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba, declaración tras declaración, tener que repetir los hechos una y otra vez,
como si cada vez tuviera que justificar mi decisión. En comisaría me preguntaron si quería denunciar formalmente. Dije que sí, sin dudar. No por castigo, sino por límite. Carmen declaró que solo había querido corregir, que era una costumbre, que yo estaba exagerando por resentimiento antiguo. ¿Tiene algo en contra de su tía?, me preguntó un funcionario. Pensé la respuesta. Tengo algo en contra de que se normalice la violencia, dije, y más cuando es contra un niño. Mi madre dejó de llamarme durante semanas. Cuando por fin lo hizo, su voz sonaba cansada. No duermo, me confesó. Todo el mundo habla. Yo tampoco duermo, respondí, pero no por lo que dirán. Hubo un momento en el que dudé, no de haber protegido a Mateo, sino de si sería capaz de sostener las consecuencias, el aislamiento, la culpa heredada sensación de haber traicionado una ley no escrita. Una noche, Mateo se despertó llorando. Soñé que me pegaban y nadie hacía nada, me dijo. Lo abracé fuerte. Yo siempre voy a hacer algo, le prometí. Y al decirlo, me di cuenta de que también me lo estaba prometiendo a mí él. El día de la declaración final, Carmen me miró con odio. No dijo mi nombre, no dijo el de Mateo. Habló de respeto, de autoridad, de generaciones malcriadas. En el juez fue claro. No gritó, no dramatizó. Nadie tiene derecho a ejercer violencia física sobre un menor, sentenció, ni siquiera en nombre de la familia. Cuando salí del juzgado, sentí un cansancio profundo, pero también algo nuevo. No alivio, no victoria. Algo más parecido a la dignidad. Mateo me esperaba en casa con un dibujo. Era una figura grande y otra pequeña, de la mano. Somos nosotros, dijo. Why Nadipeg, Lo Colgan, Lanev. Esa noche, por primera vez desde la cena, dormí unas horas seguidas, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de mentirme. El juicio que no se ve, el tiempo posterior a la denuncia, no avanzó de forma lineal. No fue una línea recta hacia la calma, ni una caída libre hacia el desastre. Fue una sucesión irregular de días en los que parecía que todo estaba en su sitio y otros en los que el cuerpo recordaba antes que la mente. Aprendí que denunciar no borra el miedo, solo lo nombra. Y a veces eso duele más. Mateo empezó terapia 2 semanas después. Yo me sentaba en la sala de espera, con revistas viejas y una planta artificial, escuchando risas amortiguadas y llantos contenidos de otros niños. Pensaba en cuántas historias parecidas estarían ocurriendo al mismo tiempo, ocultas detrás de paredes limpias y apellidos respetables. La psicóloga me explicó que los cambios de Mateo eran normales. El insomnio, la irritabilidad, la necesidad constante de confirmación. Ha aprendido que los adultos pueden hacer daño, me dijo. Ahora necesita comprobar que algunos también protegen. Yo asentí, pero por dentro me sentía pequeña. No porque dudara de mi decisión, sino porque entendía la magnitud de lo que estaba reparando. No era solo un golpe, era una cadena. En paralelo, empecé mi propia terapia. Al principio fui por Mateo, o eso me di, pero en la tercera sesión, hablando de él, terminé hablando de mí, de mi infancia, de Carmen, de mi madre, bajando la mirada, de cómo había aprendido a medir mis palabras, mis gestos, mis emociones. Creciste en un entorno donde el amor y el miedo iban juntos. Antes no lo habría dicho, añadió. Pensaba que los mayores siempre mandan. Esa frase se me quedó grabada. Mi madre tardó meses en volver a visitarnos. Cuando lo hizo, fue con una cautela nueva, como si caminara sobre un terreno que ya no conocía. Mateo la saludó con educación, pero sin miedo. Ella lo observó con una mezcla de ternura y tristeza. Está diferente, me dijo cuando él fue a su habitación. Está más seguro, respondí. No discutió. Una tarde, mientras tomábamos café, mi madre habló por primera vez de su infancia, de los golpes que había recibido, de cómo había aprendido que querer era aguantar. No pidió perdón explícitamente. No hacía falta, estaba diciendo lo que nunca se había dicho. Pensé que era lo normal, confesó, aunque así se criaba. A muchas mujeres les enseñaron eso, respondí, pero no era verdad. Nos quedamos en silencio. Esta vez no fue un silencio impuesto, fue uno elegido.
Carmen nunca volvió a formar parte de nuestras vidas. Su ausencia fue comentada, juzgada, reinterpretada por otros. Para mí, se convirtió en una frontera. Clara no sentía odio, tampoco compasión, sentía distancia, que a veces es la forma más sana de protección. Hubo momentos de duda, días en los que el aislamiento pesaba, en los que me preguntaba si habría sido más fácil callar, disculpar, seguir adelante sin ruido, pero entonces veía a Mateo dormir tranquilo, o defenderse con palabras, o decir no me gusta sin bajar la cabeza, y la duda se disipaba. La violencia no siempre deja marcas visibles, a veces deja cuerpos tensos, voces apagadas, miradas que piden permiso. Yo había crecido así en mi hijo. No, una noche, Mateo me preguntó algo que no esperaba. Mamá, ¿tú también tenías miedo cuando eras pequeña? Me senté a su lado. Sí, admití mucho. ¿Y quién te defendía? ¿Truck Saliva? A veces nadie, respondí. Por eso, ahora, te defiendo yo. Me abrazó sin decir nada más. Entendí entonces que la herencia no es solo lo que se repite, sino también lo que se corta. Con el tiempo, empecé a hablar del tema con otras personas, no como denuncia constante, sino como verdad compartida. Descubrí que muchas habían vivido situaciones parecidas, que muchas habían callado, que algunas, al escucharme, se animaron a poner límites propios. Nunca pensé que se podía decir no a la familia, me dijo una amiga. Pensé que era obligatorio aguantar. No lo es. La familia no es un permiso para dañar. La tradición no es una excusa. El cariño no debería doler así. Un año después de la cena, Mateo y yo celebramos su cumpleaños en casa. Invitó a amigos del colegio. Rieron, corrieron, hicieron ruido. Al verlos, pensé en lo distinto que se sentía ese caos alegre, comparado con el orden rígido de aquella mesa familiar. Al final del día, Mateo se acercó con una hoja doblada. Es para ti, dijo. Era dos figuras, una grande y otra pequeña, de la mano. Abajo había escrito con letras torcidas: aquí nadie pega. Lo pegué en la pared del salón, no como recuerdo del dolor, sino como declaración, porque aquel día, cuando elegí llamar a la policía, no elegí el castigo, no elegí la protección. Elegí romper una lealtad mal entendida para construir otra, más justa. Elegí a mi hijo, y aunque el precio fue alto, aunque el silencio se rompió en 1000 pedazos, supe que algunas cosas solo se salvan cuando se dicen en voz alta.